Bienvenidos al episodio 161 de Judaísmo Hoy, originalmente creado por la Lerer Kemaya y conducido hoy por Isaac Eisen en colaboración con Judith Hernández y su servidor Daniel Eisen. Bienvenidos a otro episodio. Hoy les traemos un programa muy especial y es muy especial porque igual que como sucede con Diario Judío, Judaísmo Hoy es el único programa que se presta a escuchar las opiniones de todo el mundo. Y hoy vamos a oír opiniones, porque tenemos la presencia de José Jambra, que viene a justificar su solicitud de que se le cancele el premio Jerusalén a Francisco Gil White. Y también vamos a escuchar las declaraciones de Trump. Bueno, no las vamos a escuchar, yo se las voy a contar, las de las últimas horas de Trump, que además encajan perfectamente con las efemérides de la semana y van a descubrir por qué nuestra insistencia en efemérides y en escuchar y conocer lo que ha pasado antes. Y tenemos noticias de todo el mundo judío y muchas cosas de México muy particulares. Eh, bueno, bienvenidos a todos y vamos a empezar. Les voy a empezar con una nota muy leve, pero muy importante. Quizás muchos de ustedes conozcan a Daniel Lubetsky o a la familia Lubetsky. La familia Lubetsky es originalmente de Puebla y la familia Lubetsky ha sido colaboradora con nosotros durante mucho tiempo. Nuestro diccionario Yiddish español, español Yiddish fue terminado gracias a una aportación del papá de la familia Lubetsky. Y hoy tenemos el placer de felicitar a Daniel Lubetsky porque, o sea, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la biografía, la vida de él, porque según yo, de la nada, se vino a Estados Unidos, creó una compañía podría decir de dulces, pero no de alimentos proteínicos, alimentos sanos, y, y, y de ahí se fue para arriba, como dirían por ahí, un muchachito de Puebla que se fue para arriba. Bueno, pues no solo se fue para arriba, sino que además, hoy, ayer más bien, Daniel Lubetsky ocupa el lugar, se vuelve miembro constante del Shark Tank. El Shark Tank, el de verdad, el de Estados Unidos, donde reemplaza a otro judío que era Cuban, Mark Cuban. Mark Cuban es otro que salió de, ¿salió de dónde? Salió de Nueva York, vivió en su carro, se salió de la secundaria, no había terminado high school para ponerse a trabajar en otras cosas y se disparó y ahora es dueño de equipos de deportes. Ya acabó su high school, se metió a estudiar college y en college tomó cursos que le permitieron revalidar el high school al revés. O sea, esta gente que ve el mundo al revés, Cuban, así como Daniel Lubetsky. Así que felicidades a Daniel Lubetsky por ser ahora miembro y eh, parte fija de Shark Tank de verdad en los Estados Unidos, lo cual lo va a llevar además a alturas financieras y oportunidades de apoyo a innovadores de todo el mundo como no las había tenido nunca antes. Qué bueno que así Oye, sea. Daniel, hablando de Sí, Daniel, primero más está casado con alguien de la Yiddish, de mi generación, es a todo dar el Daniel, es buena onda. Este, inventó toda esta parte de las barras alimenticias con gran éxito. Ya le avisamos que estamos hablando de él, pero déjame decirte que es muy curioso, pero en México el Shark Tank desde hace tiempo tiene alguien de la comunidad ahí muy dentro de como los tiburones, desde hace varias temporadas con Marcus Dantus, buen amigo de nosotros, y estas últimas dos temporadas es impresionante que de 8, 4 o 5 de los Shark Tank seleccionados son personas de la comunidad, personas destacadas de la comunidad. Una de ellas, Carla Berman, hija de nuestro colaborador Marco Schwartzman, que es nuera de Marco Schwartzman. Digo hija porque él la considera como su hija de Marcos, ¿sí? Carla, que se ha desarrollado impresionantemente en varias cosas, Marcus Dantus, por supuesto Simón Cohen, ¿sí? Con una de las empresas de logística más grandes de América, ¿sí? Y con un libro que se llama Pleno, que es muy interesante, ¿sí? Y Daniel Lichi, que es también inversionista y de varias otras compañías. Entonces, curioso, pero también en México los Shark Tanks varios se están caracterizando por ser parte de la comunidad, Daniel. Como en algún momento lo comentamos en Diario Judío, que era muy curioso que para las Olimpiadas también
en las principales cadenas eran personas de la comunidad los que estaban llevando el peso de las transmisiones de las Olimpiadas, ¿sí? Y en la televisión, en conducción, también otra vez estaban por ahí, ¿no? Varios de ellos, incluyendo pues la mamá de Carla, la querida Shanique Berman, que también fue toda popular y sigue siendo y dando ruido con, eso es en otro área, no tan, no, o sea, como es la Casa de los Famosos. Y aunque no lo creas, entre la Casa de los Famosos, Daniel, y Shark Tank, tiene más popularidad la Casa de los Famosos. Es más, el año, Bueno, eso que agregas precisamente justifica y subraya las afirmaciones de Trump el día de hoy, porque Trump dijo hoy, y para bien o para mal, por lo menos la mitad de quienes nos están escuchando estarán de acuerdo con Trump, en que cualquier judío que vaya a votar por Harris y por los demócratas tiene que examinarse el cerebro, porque los buenos judíos tienen que votar por Trump, porque tienen que votar por Netanyahu, porque tienen que votar por Israel y por toda una serie de afirmaciones más o menos por la misma índole. Y yo cuestionaría seriamente esas afirmaciones, precisamente por lo que estás diciendo, porque la creatividad y la capacidad productiva y pensante judía se debe a que no somos aún un grupo notoriamente populista, sino que somos un grupo extremadamente cuestionador. Y bueno, al rato va a estar contigo, Hambra, cuestionando como estuvo Gil White cuestión. Tomás, aquí todo el mundo viene a cuestionar porque somos mentes no mejores, nada más cuestionadoras. La realidad para nosotros es una realidad tergiversa, eh, iba yo a decir translúcida, pero no, al contrario, es completamente medio oscura para el resto del mundo, porque donde ellos van, nosotros vamos en reversa casi siempre. Lo que ellos aceptan como una realidad, nosotros cuestionamos como una todo cuestionado. Y cuestionamos tanto, pero vamos a ver por qué. Fíjense, o las efemérides de hoy, cómo se van sumando. El 14 de septiembre de 1948 comenzó a funcionar la Corte Suprema de Justicia de Israel. Y usted dice, bueno, ¿qué importancia tiene eso? En realidad, lo interesante es que tiene dos áreas muy importantes esas. Una es que la Suprema Corte de Justicia de Israel reemplaza la Constitución porque Israel no tiene Constitución. Israel no tiene Constitución porque Ben Gurión le urgía tanto desecrar y, bueno, no voy a usar otras palabras, pero le urgía tanto destruir el judaísmo, sobre todo Ashkenazí, eh, para crear, él se veía como Moisés y nosotros éramos los esclavos. Entonces, para Ben Gurión, deshacerse de nosotros y de nuestra cultura como era deshacerse de la mente y de la cultura de los esclavos. Y le urgía tanto ocuparse con eso que nunca se ocupó del otro extremo, del extremo religioso, y nunca puso una constitución porque los religiosos dijeron, a ver, si dices que vienes a Israel porque Dios te dio este territorio, bueno, pues Dios te dio la toire, y si te dio la toire, esa es tu constitución. Y si esas son tus escrituras y tu constitución, no necesitas nada más. Ay, colorín colorado, aceptamos de inmediato ese cuestionamiento. Y entonces fue la Suprema Corte de Justicia la única que empezó a tomar otro lado, porque yo les recuerdo a algunos religiosos que es un hiperpecado ser homosexual, lo cual no es un hiperpecado ser homosexual en Tel Aviv, gracias a que hay una Suprema Corte de Justicia. Suprema Corte de Justicia que curiosamente en 1948 se fundó y hoy tiene en su mira a un señor Netanyahu, el cual si deja de tener guerras va a ir a dar a la cárcel por varias acusaciones de corrupción, que ni él mismo ha podido justificar hablando de que tiene otros datos. En fin, el caso es que es una, es un punto importante. La Suprema Corte es hoy el balance o el imbalance de lo que sucede en buena medida en Israel. Eh, También el 15 de septiembre, y este es 15 de septiembre, fíjense cómo dan la vuelta y nos regresa a lo que hablábamos de Trump. El 15 de septiembre fue la promulgación en 1935 de las leyes de Nuremberg. Noten lo que acabo de decir, fue la promulgación de las leyes de Nuremberg.
el nazismo y la persecución y la solución final fueron actos dentro del gobierno alemán legales. Fueron actos que el gobierno se tomó la molestia de modificar, ¿dónde he oído? Modificar la constitución a través de medidas populistas para justificar la persecución de los judíos y de todos los grupos, de todos los grupos minoritarios a partir del 15 de septiembre en Nuremberg. Bueno, el 15 de septiembre de 2020, que son 65, 85 años más tarde, 85 años son dos generaciones de acuerdo a, a los cálculos de historiadores, se firman los acuerdos de Abraham, de Nuremberg a los acuerdos de Abraham. Vea cómo da la vuelta todo esto. Y en el camino, fíjense todo lo que pasa en el camino. Primero, el 16 de septiembre, se arma el Plan Goldman para ayudar a los judíos de Polonia durante el Holocausto, que consistía en tratar de mandar medicinas, comida y dinero para pagar mordidas a los oficiales alemanes para que dejaran salir a los judíos a través de Checoslovaquia. En lo que van a poder leer sobre el Plan Goldman, van a poder leer que no importa, léanlo en la memoria y saquen sus propias conclusiones. También fallece en septiembre, pero en 1724, tomen la fecha, 1724 fallece Glickl de Hamelin. Glickl es una extraordinaria escritora y empresaria. Tú hablabas de Shark Tank. Ella fue el primer Shark Tank. Glickl de Hamelin apoyó a todo tipo de empresarios, emprendedores en el año 1780, 1760, además de tener 12 hijos, apoyó a todo tipo de empresarios en sus desarrollos de negocios que empezaron a crear lo que después se conoce como los negocios textileros en Inglaterra y Francia de las comunidades judías. Obviamente, Glicklo Hamelin, su libro, sus memorias que son hiperdivertidas para quienes pueden leer, fueron en Yiddish. Y hay un libro, no les voy a decir que es fácil de leer porque tiene más de 1200 páginas, escrito en la Universidad de Jerusalén, no porque sea la Universidad de Jerusalén, sino porque ahí estaba la sobrina de Shimshon Feldman, de soltera Spunsky, no me puedo acordar del, si alguien acá en el público se acuerda del nombre de ella, se los agradeceré. Eh, Punsky era la directora del departamento de Yiddish porque el departamento de Yiddish lo fundó Shimshon Feldman, lo financió Shimshon Feldman y ella fue la receptora de la silla de Yiddish en la universidad y se pasó toda su vida académica en la universidad escribiendo sobre Glickl de Hamelin, un libro de 1200 páginas con letra chiquita en Yiddish que les recomiendo que lean porque bueno, además de que los va a mantener ocupados durante mucho tiempo, va a explicarnos cómo funciona este mundo, funcionaba este mundo que nos parece de pronto tan remoto de 1724. Bueno, habíamos hablado que se firmaron los acuerdos de Abraham. Fíjense que en este septiembre también es asesinado el conde Folk Bernadotte. Para quien no se acuerde, el conde Folk Bernadotte era un mediador de las Naciones Unidas que trató de crear, de evitar el conflicto árabe-israelí. Nótense, lo asesinaron en 1948, en esta semana, en 1948. En esta semana, 60, 80 años después, sigue exactamente el mismo conflicto por las mismas razones en los mismos lugares. Sí, Isaac. Oye, nada más para que no se te olvide el nombre, ella es Java Punsky Turniansky. Turniansky, muchas gracias. Y lo Jave puedes Punsky. encontrar, la tenemos en Diario Judío, si la buscas es fácil acordarse porque la tenemos que Sí, cuando sí. recibió el premio Israel en 2013. Curiosamente el premio Israel y es por escribir en Yiddish y todo lo que hace. Bueno, ahora vamos a hablar del premio Jerusalén en un ratito. Hoy estamos muy premiados, muy premiados. Bueno, también, fíjense qué interesante, porque en esta misma semana falleció Rita Rosani. ¿Quién es Rita Rosani? Pues Rita Rosani es una artesana judeo-italiana que fue la única que alcanzó un nivel de
mando en el ejército italiano, luchando contra los alemanes, y la única además que murió en acción, la única mujer que murió como soldado por el ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial. También nació esta semana Elliot Wells, y Elliot Wells, si leen las efemérides de Kipling, nosotros escribimos sobreviviente del Holocausto. Pues eso no lo hace estar acá. Eh, Elliot Wells no es el sobreviviente. Elliot Wells fue el primero que empezó a perseguir nazis. ¿Y saben lo que hizo Elliot Wells? Cuando acabó la guerra, se vino a Nueva York, para que vean lo que es emprendedurismo. A él lo subieron a un camión para ir al campo de exterminio con su mamá. En el camión, un soldado nazi mató a su mamá. Él llegó, sobrevivió al campo de exterminio, acabando el campo, se fue a Nueva York. En Nueva York se fue a Yorkville, que es la zona alemana de Nueva York, no Yeke, alemana, y puso un restaurante ahí de comida alemana. Y en ese restaurante se juntaban todos, y gracias a ese restaurante él pudo empezar a obtener información de dónde andaban corriendo y escondiéndose los nazis. Él encontró al soldado que asesinó a su mamá. Él lo capturó, lo enjuiciaron y el soldado murió en la cárcel, gracias a Elliot Wells, que además sentó las bases para el trabajo de Simón Wiesenthal, quien esta semana es el Yorkshire de Simón Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, al cual yo siempre que hablo de él subrayo porque cuando trabajamos con él, él fue muy claro en su molestia y tremendo, no sé si la palabra sea dolor, de que su último golpe se lo dio el Mossad israelí, cuando trató de robarle, porque el Mossad se adjudicó la localización y el secuestro de Eichmann. Se lo adjudicaron ellos cuando en realidad fue Wiesenthal el que lo tuvo. Y el Mossad se adelantó 2 días al secuestro de Wiesenthal, porque Wiesenthal tenía preparada otra salida vía Paraguay para en el camino recoger también a no solo a Eichmann, sino que quería recoger a Mengele. Los israelíes, por definición, fíjense cómo da toda la vuelta. Los israelíes se negaron a recoger a Mengele porque dijeron que ya tenían suficiente problemas con Argentina y que ellos lo que querían era establecer nada más un estándar de justicia, pero no generarse más problemas. Y además, como os dijo la famosa frase de este señor Pérez, al que yo no soporto por eso, hay que olvidarse de la historia. Lo importante es el futuro. Bueno, ahorita están pagando las consecuencias de olvidarse de la historia y de nada más pensar en un futuro que por lo visto pues nunca está garantizado para nadie, excepto por ejemplo que esta semana en 2005, todos son 2 generaciones, se reactivó oficialmente la comunidad judía de Estonia. La verdad es que nunca hemos oído hablar de ningún judío de Estonia especialmente famoso, y eso que están al ladito de Lituania, en países que son más chiquitos que el condado de San Diego o que la Ciudad de México. Pero en fin, en Lituania había de todo. En Lituania era, por eso se le llamaba la Jerusalén de Occidente, porque en Lituania había todo. En Estonia no, pero el 19 de septiembre se recreó nuevamente la comunidad judía de Estonia. Y me quedan 3 cosas muy importantes que mencionar. Uno es que en el 48 fue la ejecución de Shafik Hadas y la expulsión de la comunidad judía de Irak. La expulsión de la comunidad judía de Irak es muy interesante porque la comunidad judía de Irak fue la más antigua. La comunidad judía de Irak existió desde la expulsión del primer templo, desde la destrucción del primer templo, se regresaron a Irak, que de ahí venía Abraham. O sea, realmente, si tenemos que hablar de tierras prometidas, debería de ser Irak y nos hubiera ido mucho mejor. Eh, pero la comunidad judía de Irak nunca tuvo mayores problemas con sus conciudadanos iraquíes musulmanes. Hasta 1948, cuando, y en eso hay algunas personas que lo dirían, cuando por la influencia del mufti de Jerusalén, los movimientos de liberación árabe en contra de los ingleses decidieron que ellos eran pro-alemanes. Bueno, eso fue en el 36, realmente 38,
decidieron que ellos tenían que ser alemanes, pro-alemanes para ser anti-británicos y anti-franceses. Y bueno, así lo justificaban y así se quedó como, como un principio de, del pasado que se vino como, como nuez, como semilla, transmitiendo de generación en generación. Terminando con la novela de, bueno, el 19 de septiembre se publicó la primera novela de Michel Chabon. Eh, Casi nadie conoce a Michel Chabon en la comunidad, es muy extraño, pero bueno, Michel Chabon es muy conocido en Estados Unidos por los premios que ha ganado. Eh, Curiosamente, la primera novela que publicó, fíjense la historia de Chabon, el premio Pulitzer se lo ganó en el 2001 y su primera novela fue su tesis que leyó su maestro y su maestro decidió que era una superobra y la llevó con un editor y en vez de publicarla como tesis, se publicó como novela y ganó el premio Pulitzer. Bueno, Michel Chabon tiene otro libro que se llama La policía Yiddish y la policía Yiddish, y hecho a lo que a la importancia de recordar a Michel Chabon hoy, no solo por el premio Pulitzer, sino porque la novela de Michel Chabon está basada en qué va a pasar cuando sea destruido el Estado de Israel. Entonces, en ese libro, él parte de la suposición de que el Estado de Israel desaparece y se juntan judíos de todo el mundo para irse a Alaska y crear ahí una nación judía yiddish. ¿Por qué yiddish? Bueno, porque la única manera de tener una nación judía después de la destrucción o de la imposición del hebreo como idioma único, en Israel nada más, fuera hablamos todos los idiomas, no hablamos idiomas judíos. El judaísmo está destruido, el yiddish está muy golpeado, entonces él decide que para crear una nueva nación judía tiene que ser en yiddish. Pero más importante, como lo dijo Trump hace un ratito, Trump dijo, si no votan por mí, va a ser esto, va a representar la destrucción del Estado de Israel. Estas son las últimas elecciones que tiene Israel para sobrevivir. No voy a decir que estoy totalmente de acuerdo con Trump, porque me queda claro que si Trump gana, Netanyahu tiene mano abierta para hacer lo que le venga. Y eso es lo que está jugando Netanyahu, aguantar hasta las elecciones para que si Trump gana, el tener mano libre para hacer de por sí, ya lo está haciendo, pero para hacer lo que quiera en función a los tratados de Abraham, tiene el proyecto que tienen por ahí guardado, dice que les van a rentar tierras por 99 años, igual que los fideicomisos de playas de México, les van a rentar, en Arabia Saudita le van a rentar tierras por 99 años a los palestinos para que se vayan a vivir para allá. ¿Qué más pueden pedir los palestinos? Un montón de arena limpia donde nadie los moleste, en, dentro del Estado de Arabia Saudita. Pero vean si se dan cuenta cómo el tema está recurrente constantemente desde 1724 hasta la fecha. Y casi me da un poco de pena decirlo, pero para quienes cuestionen todo esto, les recuerdo que las mayores creaciones de la mente judía se han creado siempre después de la destrucción de Israel y fuera del Estado de Israel. O antes, digo, empezamos por la Torah en Sinaí, los 10 mandamientos en Sinaí, que no tenían, ni sabían a dónde iban a llegar, se los dieron afuera, pero Talmud, el Talmud desde Babilonia, Irak, Mishneh, eh, todos los libros importantes, bueno, todos los metafísicos medievales, etcétera, todo es de afuera. Entonces yo espero que no suceda y espero que los israelíes puedan retomar el camino y encontrar nuevamente su posición en la historia, aunque hoy recibí también noticias, y con eso terminamos, de que al fin, gracias a los beepers, que por cierto, lean Diario Judío, porque si leen Diario Judío hoy, tenemos todas las palabras referentes a los beepers en Yiddish. Si usted no sabe cómo decir todo eso, léalo porque además, por si no lo saben, todos los perros de rescate militar en Israel son entrenados en Yiddish, porque así ni Fatah, ni Hezbollah, ni Mossad, ni nadie puede darles órdenes más que los entrenadores que hablan Yiddish. Así es como estos perritos entienden perfectamente bien, igual que lo entendí aquí Spencer, entrenado en Yiddish. Pero en fin, se dan cuenta cómo es un círculo que seguimos dando vueltas y que aunque Pérez diga que no hay que pensar en el pasado,
que no pensemos en el pasado. El pasado siempre llega, nos alcanza, y si no estamos preparados, si no estamos pensando, volvemos a cometer los mismos errores una y otra vez. En fin, esas son las opiniones que me dejan, que me ilustran o que me surgen de las efemérides. Yo con eso termino hoy porque tengo que pasarle los micrófonos a Isaac para que él continúe el programa con la presencia de José Hamra Hamlat. ¿Sí lo pronunciaban? ¿No lo pronunciaban? Juez J. AMLAT es la organización, Daniel. Ah, Él se llama bueno, José. Bueno, Daniel, no te preocupes. Di que te dijo José y lo dijo bien, porque ahorita va a tener el se José dejó. con acento en la E, ¿ok? Sí, Hamra con H. ¿Y sí. por qué me pusieron Hamlat como apellido? Bueno, lo Bueno, siento mucho, me disculpo por favor por mi ignorancia, como podrás ver. Por eso yo me prefiero ir al pasado, porque con el pasado, si me equivoco, a veces ni cuenta se dan. Los dejo con Isaac, con José Jambra y claro, claro, con Carmen, que quién sabe con qué nos va a ilustrar el día de no sé hoy. si está todavía Carmen por ahí, ya estaba, pero no nos contesta, a ver si ya está, por si quieren Pues empezar no los sé, 5 minutos con pero José para ya no tenemos, cortarle. lo que sí es que tengo el nombre, ya de la memoria vamos a tener el libro de Turniansky, y ahora sí ya me acuerdo de Turniansky, y es por ahí me lo acaban de mandar. ¿Cómo no puede ser que lo acabo de perder? No puede ser. Bueno, oye, Bueno, Daniel, ahorita que lo encuentre se los doy. pero algo importante, nos dejaste también pendiente con con lo de Yuval Harari. O sea, un libro sobre, Ah, primero siempre tiene claro, comentarios claro, muy junto con interesantes Chabón, y Yuval Harari ahora escribió sobre la inteligencia artificial. Entonces, a ver, no sé si quieras decir algo ahorita o vamos sí, con José o vamos con rapidísimo, porque a lo Carmen. mejor tiene que ver con todo esto. Yuval Harari en su último libro, el primero fue el bueno, el segundo, el primero fue el mejor, el segundo fue bueno, y bueno, como en todo, se va acabando la tinta, y bueno, vamos, no podemos mantener el mismo nivel, pero de cualquier manera, el tercero es bueno porque Yuval Harari, a diferencia de este Simón Pérez, Yuval Harari sí conoce un poco del pasado y con la mente clara que tenemos casi todos los judíos ilustrados en el pasado sobre lo que significa la inteligencia artificial. ¿Cómo se llama el muchacho de Praga, Isaac? ¿Te acuerdas? El monstruo de Praga que después se volvió el monstruo verde en los El cómics. golem El o golem de Hulk. Praga. Cómo revivía, cómo se le daba vida al golem de Praga? Al golem de Praga, el rabino le metía una cinta de papel con, con ¿cómo se llama? Mezclas em, No aromáticas, sí, sí, mágicas, sí, mágicas, eso. con fórmulas mágicas. Y de ahí el golem sacaba su inteligencia artificial. El golem artificial que fue creado para proteger a la comunidad terminó matando a la hija del rabino. Ustedes pueden leer la historia completa, pero eso es lo que se menciona de inteligencia artificial. Y curiosamente, en el libro de inteligencia artificial de Yuval, él menciona claramente que no está tomando posición, porque esto de la inteligencia artificial puede ir en ambos lados. Y si usted ha hecho trabajo con inteligencia artificial últimamente, debe de saber que a pesar de la poca inteligencia que tenemos los humanos, porque la verdad hacemos cada cosa que cuestiona dramáticamente nuestra inteligencia, la inteligencia artificial es mucho, mucho peor, porque escoge la basura que producimos, o sea, sale al fondo del barril, escoge todo lo del barril y con eso genera sus creaciones. Y sin embargo, les puedo decir que es lo que va a dominar a la próxima generación, porque hoy, también como una punto muy importante, hoy informaron que van a renovar y reabrir la planta nuclear de Nueva York para dedicar toda la electricidad que va a producir esa planta solo para alimentar los servidores de Microsoft para inteligencia artificial. O sea, si eso no les dice hasta qué medida estamos usando recursos para crear una inteligencia artificial que puede ser como el golem, ir para la derecha o ir para la izquierda, o como dice Trump, írsenos de las manos o no írsenos de las manos, pues toda la energía va para allá.
¿Qué te parece? Eso es Yuval Aroni, y esto es la inteligencia artificial y todas las efemérides de hoy. Y ya no le quitemos más tiempo a José Jambra porque él sí tiene cosas interesantes e importantes que decir. Sí, también ver si ya está por aquí Carmen. Carmen ya Y está les por recuerdo, acá. perdón, el libro se llama Glickl, Memorias de Glickl, 1691-1719 de Java Turniansky. Y créanme, no se le olvidó una sola memoria. Está todo incluido en este hiperlibro de Jave Turniansky publicado en la Universidad de Jerusalén. Muchas gracias, que estén muy bien. José, gracias por tu presencia. Yo estoy escuchando y seguramente tendremos muchos cuestionamientos para José durante el curso del programa. Y a todos ustedes que están acá, yo los invito, escuchen, conecten el cerebro, piensen, cuestionen y luego participen en la discusión, ya sea a través del chat, a través de WhatsApp, a través de emails, a través de la memoria del programa y todo lo que surja, se lo volveremos a preguntar a José, que estará igual de así sano, vivo y lleno de energía la próxima semana. Y si tenemos muchas preguntas, lo tendremos acá. Y si tenemos poquitas, se las haremos y traeremos las respuestas aquí al programa. Muchas gracias. Estamos con ustedes. Continuamos con Isaac y José Jambra. ¿Cómo estamos, José? Está también por aquí. Nada más quería saludar a Carmen, ver que ande por acá, pero se nos salió, entró, salió, porque seguramente van a haber cosas interesantes. Pero mientras te voy preguntando, o sea, ya que salió, ¿qué quiere decir J. Amlat? Porque Eh, ¿eh? qué tal, Ya está Isaac? entrando otra vez Carmen, pero a ver si ya se queda por acá, porque tiene todos sus esos. Espero que ya nos oiga. Pero a ver, José, ¿qué es J. Amlat? Claro, gracias. Hola. Bueno, JMLAT no viene al caso porque no es quien promovió esta carta, pero te explico con mucho gusto. Es un movimiento que iniciamos hace unos seis años más o menos. Es judíos latinoamericanos progresistas por la paz. Y bueno, pues somos una red de judíos progresistas en Israel, México, Argentina, Chile, Brasil. Y bueno, lo que buscamos es, entre otras cosas, reconectar con la Israel progresista, ¿Qué quiere decir Israel progresista? pues una Israel respetuosa de la democracia, de los derechos humanos, que finalmente lo que dice su carta, su declaración de independencia, pues retome valor central, que es un Estado finalmente democrático y judío, y que busca, entre otras cosas, para lograr estas dos condiciones, pues, como dice la misma declaración de independencia, eh, lograr la paz con sus vecinos, incluidos en este caso los palestinos. Eso es Contra ustedes es contra los que habló Trump. Sí, Nada más bueno, para yo puedo dejarlo decir claro. muchas cosas, pero no Por creo que eso yo sea... nada más lo estoy Sí, sí, mencionando sí. para que la gente entienda. Trump lo que dijo Contra, es contra los judíos progresistas, contra los liberales y judíos, republicanos. sí, democráticos, ¿no? A Así fin es, de exactamente. cuentas. Y bueno, prácticamente los que mencionaste hoy, incluyendo Daniel Lubetsky, entraría dentro de esos judíos, me imagino, por su historial, ¿no? Tanto con One Voice como con Peaceworks, ¿no? Pero bueno, el tema en realidad no es tanto JAMLAT, sino la decisión que tomó el Consejo Sionista de México y la Organización Sionista Mundial para otorgar un premio que, como exponemos en la carta, una carta que firmaron varias personalidades, me gustaría pasar básicamente a hablar de ella. Y que bueno, yo más que nada, el tema es este, ¿no? La culpa no es de un teórico de la conspiración, sino del que lo hace compadre. Ese es el foco. Y quienes tienen que dar respuestas a estos cuestionamientos van a tener que ser quienes otorgaron este premio. Esperaría eso, pero incluso antes de entrar a esto, quiero agradecerte, Isaac, Daniel, la oportunidad de este espacio. Sí, algo que hace falta en nuestra comunidad es abrir estos espacios pues, al debate, a la discusión, hacer frente a lo que es la pluralidad judía, que esa es una de las condiciones del judaísmo, a final de cuentas, como lo entendemos, y me parece que Diario Judío, a diferencia de otros medios, lo reconoce y lo pone en marcha. Eh,
y quiero insistir en esto. Esto se trata de libertad de expresión, se trata de libertad de Eso opinión. No es definitivo, por cancelar. eso estás acá, José. Por eso. Y no es tanto, insisto, no es tanto cancelar un discurso que no tiene pies y cabezas, como lo explicamos en la carta, sino que finalmente los responsables de haber otorgado este premio hagan, pues, sean consecuentes con lo que están premiando. Oye, José, pero yo te tengo una pregunta. Tú hablas Sí, de democracia. sí, O sea, te lo quiero preguntar así directo. Tú hablas de democracia y dices, es importante la democracia, es el ejemplo, y la mejor manera de demostrar democracia es la votación. claro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, te lo voy Sí, no, o preguntando. sea, las En- elecciones y las votaciones, y lo sabemos todos, lo sabemos en cualquier democracia liberal y lo sabemos incluso en nuestras instituciones. Sí, una elección es una condición necesaria, pero no es la única. Bueno, No es la pero si hay una democracia, elección lo ya es vivimos aquí en nuestro democrático, país. ¿no? La democracia es una manifestación de todos los días de respeto a los derechos humanos, de respeto a la libertad de expresión. Totalmente de acuerdo. O sea, no es solamente votar. Y cuando hay una institución como el Consejo Sionista de México, que tiene 30 y tantas instancias ahí representadas, participan 11 en una elección donde solamente 8 votan, evidentemente, pues no hay una mayoría clara ahí y es una manipulación del concepto de democracia. Eso es por un lado. Dos, los requisitos del Premio Jerusalén, y ahí está en su página de internet, no es algo Sí, que esté, o sea, está ahí puesto y se lo expusimos a la gente de la Organización Sionista Mundial, solicita a las federaciones locales 2 candidatos y solo pasaron uno. Entonces ni te siquiera podría decir, cumplieron con el requisito. no estuve yo ahí, pero me parece que sí había otras propuestas y no pasaron por diferentes motivos y se Por lo votó que, si sí o no darle el premio a Francisco Gil White y de eso, de la nuevamente, mayoría, hubo tres personas que se opusieron y hubo 8 que votaron a favor de él. está Ahora, muy no has bien. propuesto, hasta donde yo Exacto, sé, no has ese no es el tema, perdón, eso lo tenía que explicar Moisés Mitrani. Sí, bueno, digo, Yo te no quiero estoy hablar de dando eso nada porque más no soy la parte del información que consejo. tenemos. Yo vengo a Pero hablar de dime la algo, ¿por carta. qué no? ¿A quién le darías tú el premio o por qué no darse, por qué decías no dárselo a Francisco? Para que la gente sepa, aunque la Exacto. carta la pusimos todo, ¿por qué no a Francisco? Por eso es a lo que voy. Lo que quiero decirme a la carta, y ahí exponemos muy claramente por qué consideramos que es un error. Sí, efectivamente, la semana pasada, Gil White señaló en sus comentarios que yo había promovido una carta. Bueno, no fui yo nada más, somos 3 personas, y firmaron 120 personas, porque es el tiempo que nos dio, y entre ellas personalidades de la comunidad como Marcos Meta, Judith Boxer, Daniela Gleiser, ¿no? Historiadores, eh, eh, Natalia Gurvich, politólogas como Raquel Saed, etcétera. Hay Mardoqueo Staropolsky, líder sionista en México. Digo, finalmente, ahí están los que firmaron. Sí. Y entre las cosas que él Pero dijo, dinos, José, sí, qué es lo que pide la carta o qué es lo que pidieron? Digo, ya se votó, se dio, sí, que pero no se ¿cuál le era el diera, pero voy a sentido? explicar por qué. Él dice que sí, él efectivamente cree que era necesario asesinar a Gilad Shalit para evitar lo que pasó el 7 de octubre. Es lo que él dijo, y es cierto que ahí lo decimos en la carta, y ahí está la liga para escuchar sus declaraciones. También lo dijo acá ese día, Sí, sí, en ese sí, lo dijo momento. ahí, pero no dijo que mencionó como traidores y así son sus palabras, llamó traidores a todo aquel que está a favor de una negociación para liberar a los secuestrados en Gaza. Es decir, los cientos de miles de israelíes que salen a marchar cada fin de semana a Israel y los familiares de los secuestrados son traidores para Gil White. Y lo mismo todos los judíos de la diáspora que se manifiestan a favor de una negociación para acabar con la guerra y liberar a los secuestrados. Que finalmente, hablando de historia muy reciente, la oportunidad para liberar a más de 100 secuestrados en noviembre fue gracias a negociaciones. Y eso Sí. no quita que jamás no haya cometido un acto terrorista sangriento, terrible, pero no puedes decirle traidores a los judíos y a los israelíes que están a favor de una negociación para liberar a sus seres queridos. Esa es la razón por la cual pensamos que es un error.
porque finalmente hay una idea de que desde su perspectiva, que además es una perspectiva que se construye de axiomas o de enunciados totalmente falsos, y que de ahí parte, es una defensa al pueblo judío. Decirle traidor a los judíos que están a favor de una negociación, uno, no es reconocer la pluralidad, cosa que es una condición del judaísmo contemporáneo, y dos, es no ser amigo de los judíos. Eso es algo ahí que quienes otorgaron el premio no valoraron. No sé por qué razón. Un ejemplo. Porque probablemente valoraron también que en un tiempo en crisis con el mundo, ¿sí? Desafortunadamente, cuando alguien me preguntó, no hablando de Francisco, pero alguien nos dijo, ¿a quién le podrías dar? ¿Quién en México salió a hablar a favor de Israel o a favor, aunque sea en contra de la paz de alguna manera y todo? Ojo, cuando hablamos de ese sentido, desafortunadamente no se dio en México. Hace unos días alguien me preguntó y me dijo, alguien que había firmado y quitado y luego quitó la carta, la firma de la carta y algunos como todo esto, alguien me dijo, oye, ¿quién salió a defender en las noticias en algo? El único o uno de los únicos, ¿sí? Fue Francisco, o sea, por lo menos apareció, no siendo judío pudo, cuando tienes muchos otros, incluyendo judíos y todo, que prefirieron esconder la cabeza, que prefirieron no decir, o que prefirieron decir, ojalá y no me relacionen con que soy con Israel y judío, porque se me van mis seguidores. Isaac. Entonces, entras en una cuestión, ojo, eso es una, y la otra es, te prometo, a mí también me crea conflicto decidir qué hacer con los secuestrados, qué hacer, si caer o no caer, si fue bueno lo que hizo con Gilad Shalit o no se hizo bien. Hoy, o sea, cuando se logró y se cambió una persona por 1000 y pico, todos decíamos, vean cómo valora Israel la vida judía. Desafortunadamente, eso provocó la muerte de más de 1500 personas. Isaac, Hoy perdóname, perdón, pero eso también es no falso. directo, Perdón, pero, eso es falso y eso lo dice Phil White y es pero a ver, absolutamente José, falso. déjame terminar. Te dejo terminar, nada más que eso es falso y me gustaría también explicarlo. Bueno, por eso ahorita te dejo, pero algo que desafortunadamente, algo que de repente dice la historia, no estoy totalmente de acuerdo, y yo ese día, si oíste el programa, se lo rebatía a Francisco, es la parte de si negociar o no negociar con terroristas. No sé si tú recuerdas una época en que era tiro por viaje, los secuestros de aviones, los secuestros de X cosas, los secuestros en nuestra ciudad a mucha, y la teoría era no se negocia, aunque se negociaba, pero no se negocia. Y aquí van muchos meses que se negocia, pero no se negocia por ambos lados, tanto por un poder de Netanyahu que no quiere, por algunas cosas, como por los propios palestinos, que como alguien me dijo una vez, ¿cómo vas a llegar cuando ellos te dicen nuestra finalidad es acabar con Israel? ¿Cuál es un punto medio? Acaba solo con la mitad de Israel, pero entonces es muy complicado esa parte de la negociación y hablar de negociación. Pero yo no sé si el que alguien esté en contra o no opine como los demás, opine de esto, lo haga merecedor o no, o lo haga que no merezca el premio. Pero por eso te lo pregunto a ti y tú querías contestarme, porque tenemos que darle también lugar a Carmen. Pero claro. dime, Isaac, nada ¿por más qué no muy darle el rápido. premio? ¿Porque dijo traidores a los judíos o porque les dijo o porque salió a defender en algo a su manera? Muchos dicen que no es correcta, porque salió a hablar del antisemitismo cuando otros se cayeron. ¿Tú qué harías, José? A ver, Isaac, yo no sé a quién se le tiene que dar un premio así. Lo único que te puedo decir es que eso fue un error. Y ahí está en la carta muy claro. Déjame, Perfecto. entonces, nada más expresar. Eso que tú me preguntas, quizá lo debería de responder Hagit Per. ¿Quién es Hagit Per? Ella es la directora o presidenta de Naamat en Israel. Y ella hizo una declaración hace unos meses. Naamat Israel hizo la declaración que cualquier precio, el precio que se tenga que pagar se va a pagar para liberar a los secuestrados. Naamat México le da el premio Jerusalén, que fue una de las que lo promovieron, a alguien que dice que negociar con quien sea, aunque sea tan doloroso como pueda ser, es traición. Esa contradicción se tiene que hacer cargo, no José Hamra, no los que firmamos, se tiene que hacer cargo quien otorgó ese premio en México y en Israel, en la Organización Sionista Mundial. Porque yo no espero una defensa de mi persona como judío,
de un teórico de la conspiración. Me parece que es un error. Creo que los judíos no necesitamos que un teórico de la conspiración nos defienda. Tenemos tenemos un montón de capacidades, mucha de la gente que firmó ahí, para poder hacer una defensa de lo que consideramos que es correcto y justo desde una perspectiva humanista y judía. No necesitamos un teórico de la conspiración que con sus mentiras y sus falsedades nos pongan en este tipo de situaciones, que construye además con su teoría de la conspiración un discurso del odio que es justamente contra lo que combatimos como judíos cuando se habla de antisemitismo. Alguien me dijo de los que firmaron, es que con este premio que se le da a Gil White, el próximo año se lo van a dar a Alfredo Jalife. Es el mismo discurso. Es el discurso de la conspiración. Decir que el mufti es responsable del holocausto, de la Shoah, es ahistórico. Ahorita les gusta la historia aquí en este espacio, lo cual lo agradezco. Bueno, él no menciona que el mufti sea responsable del holocausto, sino que a raíz del holocausto y del mufti y de la enseñanza nazi, viene toda una serie de odio hacia el mundo judío. Es diferente. Isaac, perdón. No. Pero sí, no voy a entrar, pero no es el tema grabado. de Isaac, las palabras terminar. De eso, porque eso sería interesante Isaac, juntarlos y platicar. Está grabado. Déjame terminar. Sí. Quiero terminar esta parte. Está grabado y son sus palabras y las repite cada vez que tiene oportunidad. Sí. Y eso, cuando a Benjamín Netanyahu se le ocurrió decir eso en octubre del 2015, no José Jambra, no los 120 que firmamos. Los historiadores de Yad Vashem dijeron que eso era falso, que no se sostenía sobre nada. Entonces, este es el axioma con el que comienza todo su discurso y toda su teoría de la conspiración Gil White. Es falso, y lo dice Yad Vashem. No lo dice nadie más que Yad Vashem, los especialistas en el holocausto. Culpar a los palestinos de ser responsables de la Shoah, del genocidio judío, es falso. Decir que Fatah es un heredero del nazismo y quiere destruir a los judíos, es falso. No se sostiene con nada. Y si tú ves su documentación, la que él utiliza para sus investigaciones, da cuenta de un texto que se publicó hace 22 años en el Washington Times, que es un medio sumamente conservador, trompista, de los trompista como que ataca a los judíos democráticos y humanistas, diciendo un asesor que hoy en día es asesor de Trump, alguien que escribe una cosa, David Bossie se llama, si no me equivoco, David Bossie, en agosto del 9 del 2002, diciendo justamente que Arafat fue entrenado por el mufti que fue entrenado por los nazis. Es mentira. Y si esa va a ser la base, entonces partimos de una discusión que no tiene pies ni cabezas, que es imposible rebatir porque es falsa. Y si eso se va a premiar, que se hagan responsables el señor Mitrani y la Keilah Ashkenazi y Naamat y todos los que votaron a favor y los que dieron ese premio en Israel, que les dio la luz verde, los que dieron el visto bueno. Y si es un problema, porque nos pone a la comunidad judía en México y a los judíos en un debate innecesario. No necesitamos que un teórico de la conspiración nos defienda, insisto en eso, uno, y dos, si se lo van a dar a Gil White, yo esperaría que se lo den a Jalife. O sea, pequeñas diferencias y pequeñas versiones. Probablemente. Es teoría de la conspiración, no tiene ninguna diferencia. Es teoría de la conspiración. Ya sé, pero con puntos diferentes y cada uno que tome dentro de esa teoría de las conspiraciones, ¿sí? Hay muchas. Entonces yo creo que el filosemitismo que es el que Gil White profesa, sí, se basa en prejuicios, al igual que el antisemitismo. No necesitamos ese tipo de defensas. Pero, a ver, ¿qué te gustaría que sucediera? ¿Qué te gustaría que hubiera sido? ¿Qué te gustaría saber? Digo, el premio, como lo comentamos, yo tengo que poner y confiar en que la gente que está representando a sus instituciones dentro del consejo es gente pensante. Probablemente tú, o sea, ya será, es gente pensante, sí. Es gente que lo ve, la gente que lo propuso tuvo sus razones, se analizó, se revisó y se vio. Ahí tenemos a Carmen, ya le vamos a dar espacio también a Carmen. Hola, Carmen. Aquí, pero hay sus razones, como todo premio,
siempre hay discusión, o sea, yo no conozco a nadie, o sea, no voy a hacer es una comparación ridícula, pero si le dan el Balón de Oro a Messi o se lo dan a Ronaldo, sí, también hay discusión. Eso no hace más o menos a cada uno y habrá que buscar por qué sí, qué no. Y creo que en estos momentos, sí, es importante también pensar en qué va a suceder con Israel y todo eso, porque Isaac, hay mucho. Y ahí yo te es voy a donde hacer la también entran pregunta, mucho tus perdón puntos que de te vista. interrumpa. Quiero hacerte la pregunta. ¿Tú le darías un premio a alguien que dice que los manifestantes israelíes que quieren negociar la liberación de sus seres queridos son traidores? ¿Le darías un premio a esa persona? A ver, Es la pregunta, tal cual. muy bien, te lo pongo muy fácil. Tendría que analizar muchas cosas, ver y no tenerlo. No puedo nada más Perdón, decir el de este. Yo no considero están que sus sean. declaraciones, Isaac, por favor. La pregunta es A ver, directa, ¿sí o no? Esa es la a pregunta. ver, no puede ser una pregunta tan directa, José, porque es salirte de contexto en muchas cosas y es irte a muchas cosas. Para analizar y dar una Salir de solución, contexto? Son sus a ver, declaraciones. José, ¿Tú José, le darías, tú le José, darías no el premio puedo a alguien irme que te dice dentro. traidor? A ver, si me voy a decir en otras cosas, porque no fue exactamente a todo esto, y hablo el contexto, y hablo todo Si el escuchas las perfil, grabaciones, y lo ha hecho varias veces, sí lo sí, dice exactamente, es casi textual lo que estoy diciendo. perfecto, pero viene dentro de un contexto. Entonces, no ¿Cuál puedes contexto? preguntarme, porque para yo tomar una decisión, ¿Cuál hablo en contexto? Que la general, solidaridad judía no es válida, que José, cuidar las vidas de los judíos no es estoy de válida, que la acuerdo. razón por la cual se funda el Estado de Israel es para lograr la seguridad de los judíos no es válida. Muy Eso bien. es antisionismo, A ver, a final de cuentas. Y lo que enviaron vamos fue a una entrar en posición una, antisionista. José, una cosa es esto, no voy a entrar en la discusión Bueno, me ética preguntas, te contigo, contesto porque como judío, entran, con otra entra una, pregunta. no, tendría que ser, pero tenemos que darle espacio a Carmen. Hay una decisión ética muy complicada en todo esto porque entra la gente a algo. ¿Qué es mejor? ¿Sí? Si yo te pusiera, voy a ir a rescatar a alguien, pero para rescatar a esa persona, van a morir 500 para rescatar a una persona, no hablo de los secuestrados, todo esto. ¿Cómo evaluar esa vida? Te voy a poner a ti, hay una página en internet, ¿sí? Muy interesante, me tengo que acordar el nombre, donde va evaluando conceptos así. Dice, tú vas en el coche, se te descomponen los frenos, del lado derecho van pasando, ¿sí? Una señora embarazada, un niño y no me acuerdo quién más. Y del lado izquierdo va un doctor, un político, bueno, ese no lo contamos, ¿no? Y va, ¿sobre cuáles te vas? Tienes que decidir en un segundo a quiénes atropellas, no a quiénes salvas. La pregunta es a quiénes atropellas. Y En son 2000, preguntas éticas muy sí, complicadas que por eso sí. te digo, yo no te puedo dar una respuesta porque no se puede dar en el contexto. Porque si yo hablo y digo, me llevé y había una manifestación y se me quedé sin frenos y por no llevarme a la manifestación, voy a decir una tarugada, me llevé a una persona que estaba sobre la banqueta para no atropellar a todos los de la manifestación y yo solo digo, me llevé a una persona, me salí del contexto y solo estoy hablando de un pedacito. Ojo, eso no quiere decir que esté a favor o en contra del premio a Francisco Gil White, ¿sí? Es una decisión, se tomó en ese sentido, pero hay mucho que analizar. Qué bueno que hubo pluralidad, qué bueno que hay cartas como la tuya, José, y que no te has callado ni con esto, ni alguna vez contra lo de Netanyahu, ni con un expectable, ni con cada una de estas cosas, y que hay esa pluralidad, porque eso es lo que nos le da al pueblo judío, que haya gente. Hay, desafortunadamente también sucedió lo del 7 de octubre, que vino a crear un paradigma y una división, ¿no? Diferente en muchos sentidos, y que rompió mucho de lo que la misma gente decía, hay que confiar en ellos, son buenas gentes, hay gente decente y todo, y de repente te sucede lo del 7 de octubre. Ojo, como buena información, nosotros recibimos la información de un lado, a mí me gusta y estoy inscrito y recibo información del otro lado, ¿sí? Y lo mismo que sucedió con los Vipers, a nosotros nos los venden o te lo dan y te dicen, wow, eliminaron a 1000 terroristas, ¿sí? Y los palestinos te hablan o los de Hezbollah te dicen, ataque a 1000 personas. Muy bien. ¿Cuál es el lado? ¿Cuál es la correcta? Ayer justo con una persona le dije, manejar las noticias, siempre hay dos puntos de vista y te sabes el chiste de la carrera, ¿sí? Entre el gringo, bueno, entre el americano y el ruso. ¿Te lo sabes? Deciden que van a hacer una carrera para acabar toda la Guerra Fría y todas las políticas van a correr entre un americano y un ruso. Una carrera de 100 metros. ¿Sí? A ver quién es mejor. En una carrera, corren los dos, ¿sí? Gana el americano.
Digo, nada más dije que gana el americano porque me gustó. Pudo haber ganado el ruso. Muy bien. ¿Cómo serían las noticias? ¿Cómo darías tú las noticias de esos dos, de esos dos lados, Pepe? Ah, se nos salió Pepe. ¿Cómo? ¿Qué le pasó a...? No sé si se salió, yo creo que se le salió el de este. Bueno, a mí me gustaría comentar algo sobre lo que estabas diciendo. Creo que los dilemas éticos son de difícil solución porque hay muchas cosas que giran alrededor de ellos. Se estaba planteando como un dilema ético. La mayoría no tiene una solución y puede haber una solución pues que sea correcta o que pueda tomarse como universal, ¿no? Esa es una situación complicada. Y bueno, nada más me gustaría comentarle a José que a Daniel le gustaría si puede acompañarnos el viernes en la mañana para que tengas una plática con él. Él quiere hacerte algunas preguntas y quiere comentar algo contigo. No sé si pudieras estar No sé, no aquí sé el por qué se próximo salió, pero viernes. le vamos a Bueno, aquí marcar. estoy, aquí estoy. Se Ah, me tuvo un problema ya con te estaba Danilo. marcando. Oye, sí Claro, se con mucho publicó, gusto. me preguntaba si se publicó la carta, se había publicado antes la carta y se publicó también en la memoria del programa pasado, ¿verdad, Judith? Sí, así es. O sea, está Gracias. la carta. Te decía yo, todo hay cuestión de cómo quieras dar la noticia, de qué lado es. La historia la escriben los vencedores, desafortunadamente, y todo No, esto. Y en Isaac, esto hay diferentes puntos. Isaac. Algunos de esto, yo agradezco que además estés y agradezco que además nos hayas dado. Tenemos que platicar también de la situación en Israel. Ese es otro punto, platicarlo contigo, porque también hay Con puntos mucho gusto. interesantes. Pero Isaac, nada más quisiera terminar con algo, porque sé que queremos escuchar también a Carmen y su sección sobre el Sedijum. Sí. No, o sea, responsabilizar a la liberación de Gilad Shalit de lo que pasó el 7 de octubre es una manipulación, porque nadie lo sabía, porque no Claro, fue la única condición, no fue la única condición esa liberación que llevó a este atentado terrorífico del 7 de octubre, a ese atentado y a definitivo. esa matanza. Si se va a hablar de lo que pasó el 7 de octubre, tenemos que hablar de todo el contexto, como bien dices. Y una noticia no tiene dos partes, tiene muchas. Entonces, si Benjamín Netanyahu fortaleció a Hamas durante tantos años y la seguridad israelí descuidó a su población, esa tendría que ser la condición para entender por qué pasó lo del 7 de octubre. No la liberación de Hamas, perdón, de la liberación de Shalit, ni la liberación que se está buscando de los que hoy en día están secuestrados sufriendo. Claro. Entonces, yo insisto en esto, decirle traidores a quienes están a favor de esa negociación para que los judíos y los extranjeros que siguen secuestrados en Gaza sean liberados con vida, no son traidores. Decir que responsabilizar a los israelíes que estuvieron a favor de la liberación de Shalit son traidores es antisionista y es una afrenta a toda la gente que se manifiesta y que quiere una Israel segura. Entonces, premiar a un teórico de la conspiración que dice lo que dice es antisionismo, es filosemitismo que se basa en prejuicios, es decirle, porque le dice traidores a los que quieren la paz y le dice patriotas a Ben-Gvir y a Smotrich. Y entonces ahí nos lleva a juntar todos No, los también, puntos. también No, criticó no, no, bastante a lo Ben-Gvir el dice, otro no, no día, lo tengo que pero decir yo. Vean todas sus publicaciones y todas las entrevistas que le dan. ¿A quién les dice patriotas? Lo dijo aquí hace una semana en tu programa. sí. Entonces, ese es el universo que se está premiando y es un error, un grave error. Y quien tiene que dar respuestas no es el analista y no es el historiador de verdad y no es José Hamra y no es el activista judío. Tienen que dar la respuesta Moisés Mitrani, la gente de Namat, de la Ashkelei Ashkenazi, los otros que votaron a favor, y la gente de la Organización Sionista Mundial, que cuando leyeron la carta se fueron de espaldas, porque no sabían lo que habían validado. Y es un problema de las dirigencias y es un problema de que hace falta abrir el espacio a una discusión seria. Y por eso te lo agradezco, Isaac, a tu hermano también, a Daniel, que exista espacios como Diario Judío. Muchísimos siempre están No se abiertos. Daniel trata de también cancelar quería. a nadie, se trata de que quien le dio el premio se haga responsable de lo que hizo. Ese sería mi último mensaje. Yo espero, ya esperaremos también una respuesta y seguramente Moy nos mandará también algo. Ellos, y la de esta fue democráticamente, ellos sabrán, habrá que conocer más detalles,
de todo esto, se pusieron ciertos puntos, pero otra vez, como en todo, qué bueno que tenemos los dos lados y que la gente puede tomar decisión y pensar y verlo y decidir en esto y verlo, ¿no? En lo que sí no Gracias, pueden Isaac. decidir es si ir o no ir al CEDIJUM, porque eso es Hay que obligatorio, ir todo a el mundo fuerza. tendría que ir, o sea, ahí no pueden decidir, o sea, ahí no hay de que, no, lo pienso, iré, no, tienen que ir, tienen que conocer, porque ahí van a encontrar mucha historia de todas estas discusiones, porque no son nuevas en el mundo judío. Así se crearon las comunidades, y ojo, se fueron creando las comunidades, y no se quedó como una sola comunidad, exactamente por esas discusiones. Entonces, a ver, Carmen, ¿sí? Ya sacamos sobre tiempos y todo, pero platícanos, aquí cortamos todo. Pepe, mil gracias y seguimos aquí, quédate, oye, comentamos, Con invitado todos muchísimo. los viernes a estar en el programa y a opinar, ¿eh? Te agradezco el espacio por hoy y Carmen, mucho gusto. Aquí estoy atento escuchándote. Y te Gracias, esperamos el Isaac. próximo viernes. Gracias. Hola, hola a todos. Hola José, Judith, Isaac. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy. La verdad que interesante todo lo que acaban de mencionar y pues da mucho a pensar todas las posturas y todos podemos cambiar de opinión, todos podemos mejorar, eso claramente está. Y pues bueno, acá del Cedijums voy a hablar algo súper breve porque ya tenemos creo que el tiempo encima, entonces no Tú pasa no te nada, lo preocupes, tu podemos seguir tiempo es para tuyo. la próxima. Entonces, este... Justo yo quería hablarles un poquito, así de muy rápido, sobre una revista que tenemos aquí en el Centro de Documentación del Centro Deportivo Israelita de México, que es una de las instituciones de las cuales nosotros resguardamos parte de su fondo documental, porque como saben, aquí pues tenemos a todas las comunidades y el Centro Deportivo Israelita de México, para las personas de nuestra audiencia que no lo sepan, es considerado parte de las 7 hermanas o de las 7 comunidades que existen dentro de nuestro país. Más o menos el Centro Deportivo Israelita, si tengo bien entendido, surgió en el año de 1922 por parte de la Young Men's Hebrew Association, de la cual también hay libros por acá súper interesantes, como una primera, se podría decir, organización formal que empezó a funcionar más o menos en la calle de 5 de Mayo, creo que es por ahí, 5 de Mayo, y ya Nosotros estás después, solos de la historia. Estás solos de la historia, yo todavía no nacía. Daniel sí, y Daniel ya era grande en ese entonces. Yo de Daniel ya no digo nada. Y justo Creo pues que es es la una... calle de Tacuba. Exacto. Luego se mudaron a la calle de Tacuba 15, más o menos por el año de 1926, me parece ser. Y bueno, ya sabemos que el Centro Deportivo Israelita cuenta como una comunidad porque muchos de los judíos que no están asociados a las diversas comunidades que existen en nuestro país, que se rigen por tendencia religiosa o por lugar de origen, se congregan en el Centro Deportivo Israelita de México, y el Centro Deportivo Israelita de México tiene una historia maravillosa que ahora que sea su aniversario les voy a traer parte de la historia del Centro Deportivo y de lo que tenemos por acá. Pero hoy quiero hablar particularmente de esta revista porque, como sabemos, es una institución, es un parteaguas dentro de la comunidad judía de México, donde se llevan diversas actividades culturales, deportivas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en el centro tenemos una revista que se llama CDI, 100 personajes del libro de oro del Centro Deportivo Israelita. Como todas instituciones, como el Centro de Documentación, etcétera, hay un libro donde firman las personalidades que lo van a visitar, ¿no? Entonces, este libro es una recopilación de las personalidades que han visitado el Centro Deportivo Israelita de México, que bueno, no han sido poquitas y han sido muy importantes. Entonces, aquí tengo unas fotografías que les voy a pasar. Mm, Listo, ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos a Shalom Shishman. Él visitó el 13 de febrero de 1955 y es el presidente de la Organización Deportiva Maccabi de Israel y diputado de la Knesset. Visitó el Centro Deportivo Israelita ya como presidente de la Unión Mundial Maccabi y como representante de la Knesset. Y bueno, dejó muy buenos comentarios dentro del deportivo. Acá, por ejemplo, en esta foto que ustedes tienen en pantalla, está Shalom Shisman y lo acompañan Samuel Krumholz. Si pronuncio mal, ustedes corríjanme con Lo toda, dijiste muy con toda bien, lo dijiste confianza. muy bien, muy bien.
Moisés Gitlin también está por ahí, y Leon R. Weiner, es la persona que está por allí atrás. Entonces, una persona también bastante importante que vino aquí a visitar el Depor. A ver, me voy a la siguiente. Me encanta que le digas igual que todos, el Depor, no el El Deportivo, Depor ya me lo no el Centro pegaron. Deportivo, es el Depor. Es el Depor. O sea, El algún día le Depor, van a sí. cambiar así como a la comercial, le van a llamar la Comer, es el Depor. Sí, se pegan, ¿sabes? Uno, luego hasta me da mucha risa porque cuando tengo mis visitantes de la comunidad me dicen, a veces pronuncias mejor el yiddish que yo, y le digo, no, como crees, jamás. Bueno, acá tenemos a otra de las visitantes, ella es Val Kamer, ella fue miembro de la resistencia judía en Polonia. Ella visitó el Deportivo el 20 de marzo de 1958. Ella nació el 29 de diciembre de 1921 y murió el 21 bueno, no tiene mes, del 2012. Ella fue miembro de la resistencia judía en Polonia y fue famosa por introducir de contrabando dinamita dentro del gueto. Y también ayudó al escape de niños del gueto. Valka y su futuro esposo Benjamín Med fingieron ser arios y ayudaron a la organización del levantamiento del gueto de Varsovia. Una personalidad muy, muy interesante. Y aquí la vemos, a esta heroína del gueto de Varsovia, firmando el libro de oro del Centro Deportivo Israelita de México. Acá hay otras fotografías que yo tengo, pero no se las puse ahí por aquí. Entonces, se las debo por ahí a nuestro auditorio. Acá está otra de ella, conviviendo con diversos delegados del CDI. Y Eleanor Roosevelt, acá tenemos a Eleanor Roosevelt. Nosotros en el Cerijum tenemos las fotografías originales de cuando Eleanor Roosevelt vino a visitar México. Ella, pues ya sabemos que fue una defensora de los derechos humanos y ella vino el 12 de noviembre de 1958 a nuestro país. Y aquí tenemos su firma. Ella visitó las instalaciones del Centro Deportivo Israelita. Entonces, fue a un centro de reunión social, me parece ser, y fue recibida por Carlos Fishbein, fundador, Pedro Simring, Monty Rosenthal y Misha Feldman. Por acá también personalidades destacadas del centro. Como delegada de la Asamblea de las Naciones Unidas y de su Comisión de Derechos Humanos, participó en la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y de aquí tenemos las fotografías originales, pero ahorita les muestro las que tenemos justo en la revista del Deportivo. Aquí es cuando estuvo en las instalaciones. También tenemos la visita de Golda Meir, también muy, muy afamada, y que nosotros también tenemos fotografías originales firmadas por Golda Meir. A mí me encanta ser presumida de lo que hay en el centro, entonces por acá pueden encontrar esto. Ella vino en el 14 de junio de 1959 y como lo vemos aquí en las fotografías, pues se quedó encantadísima de cómo la recibieron en nuestro país. También realizó diversas manifestaciones y estuvo en el Ángel de la Independencia junto a Aba Evan, que también visitó el Centro Deportivo Israelita de México. Que por cierto, aquí está Aba Evan y su fotografía. Y ojo, ese es el Colegio Israelita de México también. Es de, a ver, Ajá, justo aquí. ¿eh? Y Ahí la se Naya ve, Yiddish justo. Shul. Es el nuevo colegio, son los emblemas del nuevo colegio israelita y del colegio israelita de México, cuando el colegio israelita cumplía, por lo que vemos, 40 años. Digo, para que se den una idea, hace cuánto es la foto, ¿sí? Y al lado está la del Deportivo, y el chiste es primero ver quiénes son los que están ahí al lado de él, ¿no? Exacto. Bueno, según aquí, en esta fotografía, Aba Evan está dando una conferencia ante la comunidad judía de México y bueno, aquí estuvo acompañado, bueno, más o menos muestra a los acompañantes por Carlos Fishbein, Moisés Gitlin, presidente del Consejo Directivo, Jaime Barrer, el ingeniero Joshua Kipnis, presidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo, Max Udinsky, Miguel Sigal y Julio Yashinovsky. Entre otros. Bueno, más o menos son las personas que recibieron a Aba Evan en aquel entonces. Y acá tenemos, por ejemplo, también el famosísimo Moshe Dayan, que también visitó
el Centro Deportivo Israelita de México. Ahí tenemos a Moshe Dayan. Y yo les Ese sí traje sabemos así todos quién muy es, ¿verdad? Se reconoce a Moshe Dayan. Sí, es todo un personaje Moshe Dayan y también súper reconocido. También acá el libro muestra otras personalidades como Adolfo López Mateos, presidente de México, Eva Samano, que era su esposa, Simón Wiesenthal también que estuvo presente ahí, Menachem Begin, también líder israelí, Premio Nobel de la Paz. Entonces, pues muchas personalidades visitaron el Centro Deportivo Israelita de México y yo les recomiendo mucho esta revista del Deportivo. Es muy interesante porque aparte de contarte cómo fueron recibidos y cómo percibieron a nuestro país y a la comunidad judía de aquel entonces, también te habla de cuáles fueron sus aportaciones de las personas que se dieron cita en dicha institución y de que la importancia de crear lazos y diálogo con diversas personalidades del ámbito académico y político de diversas partes del mundo. No, es bien interesante el Un libro tema cuando lo cortito, empiezas a pero ojear. interesante. No, nosotros que hemos tenido la oportunidad de verlo varias veces, muy interesante ver el libro, quiénes han firmado, cómo han estado y qué te dicen, ¿no? Digo, porque tú nos escriben por ahí algunas cosas, ahí lo tiene, en la recopilación, y tener el libro, el de este cada vez le van poniendo hojitas, lo van cambiando, lo van guardando cuando vienen a firmar. En alguna ocasión firmó también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, hoy presidenta, esperemos lo haga también algún día de estos, vino Netanyahu, ni modo, vino Shimon Pérez, o sea, todas estas personalidades, independientemente de cuál sea su orientación política, su razón, todas estas personalidades que vienen por uno u otro motivo al Deport, ¿sí? Porque además cabe mencionar lo que es uno de los centros de visita obligatoria porque es la casa de todos, como lo llaman ellos. Exacto. Entonces, importante porque todos ahí se reúnen, vienen y es interesante cuando viene a todo esto a la comunidad y al deportivo, ¿no? Entonces, y Claro, bien y también interesante este leerlo. libro de oro pues, es súper interesante porque ahí puedes leer las palabras que dedican a la institución, Exacto. ¿no? Eso es bonito, también ves, ahí es justo donde te das cuenta la percepción que tienen de la comunidad judía y cuál es la impresión que se lleva, que en realidad siempre es buena, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahorita estoy viendo que también estuvo Ignacio López Tarso, una figura emblemática del cine de oro en México, Elie Wiesel, el Premio Nobel de la Paz, o sea, grandes personalidades Oye, que dejaron una huella en el centro y, deportivo y y, por supuesto en la historia de los y muchos judíos en medallistas México. olímpicos, ¿sí? Nos han tocado También, también los clavadistas, varios han ido al deportivo a dar una plática, para que no se sienta que nada más son pláticas, o sea, que nada más se recibe a no, políticos y gente así, sino Márquez que Pitts estuvo ahí estuvo justo, Mark Spitz Márquez Pitts también, o estuvo sea, en gran el cantidad deporte, de sí. deportistas, porque es el deportivo, han pisado y también firman el libro de oro porque son gente importante que hay que reconocerles y todo, entonces, por eso te decía yo, y lo más curioso es que muchos hacen el escrito a, al deportivo, a la institución, pero la gran mayoría lo representan otra vez a la comunidad judía. O sea, estar en el deportivo normalmente ya lo representan como a toda la comunidad judía de México, y lo cual es interesante. Habrá quienes nos gusten, algunos de los que están ahí, otros que no, diríamos, chinla, ¿por qué uno el otro? Pero el chiste es que la historia que va guardando eso y que te va dando también el decir quién era la personalidad en, yo qué sé, 2020 que vino, 2019 que vino Netanyahu, bueno, sigue siendo desafortunado, pero bueno, la personalidad era tal. ¿Quién era en esta época? Y tú lo dices, en 1950, ¿sí? ¿Quién era? Con Adolfo López Mateos, con cada uno. Entonces también es interesante para la parte de la historia ver qué figuras eran las que eran rembombantes o rimbombantes en ese momento, ¿no? Exacto, exacto. Entonces a mí me gustan mucho las revistas del deportivo, en realidad tienen muy buen contenido y esta me parece especial, me parece una revista muy bonita que pueden, ya saben, consultar aquí en el centro o nosotros igual podemos digitalizarla para que la vean. Buenísimo, todavía no está digitalizada, las deberíamos de tener y tener varias de las fotos en Diario Judío para ver quiénes eran los que estaban con la personalidad. Porque una cosa es que firmó Moshe Dayan y al lado los ves. Ahora, te voy a decir algo que va a ser muy curioso y que vean también cómo era la firma antes y cómo era la firma hoy. ¿A qué me refiero? Venlos, antes todos iban de traje. Hoy te ha tocado personalidades que no todos van de traje. Digo,
nadie va en short, bueno, alguno que otro loco, pero porque es el deportivo, pero también va cambiando las formalidades, los detalles. Puedes ver atrás dónde firmaron, ¿sí? A Claudia creo que, por ejemplo, se lo acercaron hasta el salón mural, otros firman en el salón ejecutivo que está arriba, aquí firmaban junto al otro mural, o sea, hay mucho que puedes encontrar y analizar atrás si lo quieres, no nada más es ver, ahí ve, firmó, ¿sí? Está Isaac, la firma de Isaac, no, la mía no está, le ha sacado muchas fotos, hemos sacado a muchos, pero la verdad no queremos que los demás se sientan mal y no he firmado en el libro, pero vale la pena, ¿no? Sí, claro que sí, vale muchísimo la pena y pues aquí un pequeñito, ahora sí que documento que resguardamos del Deportivo, ya después les traeré todo lo que han donado por acá, que tienen un archivo también impresionante del Centro Deportivo Israelita, pero que pues pronto esperemos que llegue a estar todo en el centro o por lo menos una parte de su memoria histórica. Es un buen reflejo de muchas cosas de la comunidad del Deportivo. Por ahí, Sí, muy entre bonito. varios de los que dijiste, por ahí estuvo mi papá también, cuando representó con los ajedrecistas. Tuvimos también, por ahí debe estar el cuadro, a importantes ajedrecistas, a Gelbun, por ejemplo, que era uno de los campeones mundiales de ajedrez, también estuvo en el Deportivo. Digo, para que vean que hay personalidades intelectuales, de todo han pisado esa institución y han firmado en ese libro, así que vale la pena lo que se encuentra ahí, ¿no? Sí, claro que sí. Pues así, un temita chiquito, pero espero que les haya gustado y No, que increíble, increíble. nos hayamos tranquilizado un poquito. Después podemos entrar en la parte ética de que si el que firmó tendría que haber firmado, si no tenía, si sí tenía, si después era importante, si nada más, o si habría que arrancar la hoja con alguno que otro caso, porque como en Yo todo, que doy visitas en el centro, creo que no hay visita que no sea importante. Así sea la persona más, que se sienta la más común y ordinaria para mí, mis visitantes siempre son especiales y yo desearía que todos me firmaran el libro o algo porque no hay visitante que no sea especial. La yo tengo verdad, yo muchas pienso firmas eso. ahí, yo tengo muchas firmas en el libro del Sedijú. Yo de verdad, O sea, y a seguramente las José ya personas que también se lo animen a firmó. venir, les digo que aquí son tratados como personas especiales porque aquí es una institución a la que se viene a aprender y a romper barreras, entonces todos son especiales, todos mis visitantes. Mil gracias. Creo que qué mejor manera de terminar el programa. No sé si alguien tenga algún otro comentario. José, no sé si Daniel regresó, Judith, agradecerle a Judith siempre toda la colaboración y todo, ¿sí? Para esto, y no sé si Sí, alguien más tenga algo más que decirnos. yo creo que yo no, no sé. José, algo más, Daniel, si estás por ahí. Si no, les agradecemos a todos el habernos acompañado. Creo que fue un programa interesante. José está invitado nuevamente para otras cosas discutir. Hoy que es tema de todos los días, así como la historia es tema de todos los días, y cada uno habla, porque así como habló José de esto, Yuval Harari ha hablado varias veces del tema, de una y de otro lado, y de repente, ¿sí? Y decidir, habrá quienes consideren que cada uno opina desde el lado que está, en todo, incluyendo el libro de oro, incluyendo la historia, y por eso es interesante poder abrir estas plataformas y estas tribunas para que todo el mundo pueda opinar y que cada uno, lo más importante es que cada uno se cree o genere su propia opinión y tenga el derecho a conocer, pero no puedes generar una opinión si no conoces. Y Es eso correcto. desafortunadamente sucede en muchos lados y más con las redes sociales que creemos que todos sabemos y más con lo que viene de inteligencia artificial, porque desafortunadamente con la inteligencia artificial todavía vamos a ser atacados cada uno de nosotros por el contenido que queremos escuchar, porque así somos. Nadie queremos oír lo que no queremos oír. Entonces, Y nos José, obliga, Isaac, perdón, y agradezco la oportunidad para igual comentar aquí, nos obliga a todos como consumidores de información a ser mucho más críticos. Eh, deberíamos a revisar. Deberíamos, y si somos dirigencias comunitarias, más todavía, Eh, tener esa capacidad crítica yo creo que no importa si eres de dirigente, yo sentido creo que común. todos tendríamos que, y alguien me Sí, sí. escribió, y déjame decirte hoy para terminarlo con esto, alguien puso hoy una nota, alguien que está en un grupo en otro lado, en el lado del mundo, y puso una nota de lo de los Vipers con el sentido de atentado terrorista de Israel. Porque es como se manejó. Ojo, es un atentado terrorista. Y cuando alguien le preguntó, oye, ¿cómo lo pones? Me dice, es que así he logrado 40,000 personas que me lean
¿sí? O que entren a la nota pensando que estoy hablando de esto, ¿sí? Y estoy hablando y ya después cambio el de este. Y mi único comentario fue que desafortunadamente la gente solo lee el título, ni siquiera el primer párrafo, leen el título. A eso hemos llegado. Entonces en el título dices una aseveración que parece, pero no es lo que querías decir. Hace unos días pusimos nosotros el comentario de Leo Messi cuando el Inter de Milán, Inter de Miami, el Inter de Miami salió con un listón amarillo. Pusimos muy claro que no sabemos por qué lo hicieron. O sea, y que probablemente es por una campaña que tienen contra el cáncer, para niños de cáncer, pero que era importante porque se trae a la mente el listón amarillo que se refleja esto. Por uno u otro, la gente va a preguntar qué es el listón amarillo y habrá quien conteste. Pero fue increíble cómo la gente, ¿sí? Afortunadamente opinó, pero sin haber leído siquiera la nota. Y eso es lo de esto. No averiguamos, no leemos. Algunos solo queremos ver las fotos que manda Carmen y no queremos leer qué es todo lo demás, solo queremos ver quién vino y no queremos saber todo el contexto que hay atrás y no podemos irnos por un pedacito. Hay que, para hacer una opinión, mi sugerencia siempre es, no es una opinión si no conoces todo el contexto y no ponerlo, porque entonces caes en las declaraciones de las rectores de Harvard y de no me acuerdo de qué universidades, que en un momento dijeron, depende del contexto. No depende del contexto, depende de toda la información, no el cortar un pedacito de información, pero es importante poder revisarlo, analizarlo y poder dar una opinión después de revisar, no una. Mi recomendación es muchas fuentes. ¿No algo más? Carmen, muchas gracias. Pepe, gracias. Daniel, Gracias. Judith y a todos los que nos Shabbat escucharon shalom. hoy, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom. Agu Chávez.